Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, rebosante de energía positiva y rodeados de cosas buenas. Hoy, damas y caballeros, prepárense, porque vamos a desmenuzar un tema que sé que los tiene a muchos al borde del asiento, algo que ha incendiado las redes sociales y que ha provocado un tsunami de opiniones encontradas. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos hasta el fondo del asunto de Met, Can y todo ese culebrón que se desató en Milán. Agárrense fuerte porque esto se va a poner explosivo. Vamos a diseccionar qué fue lo que realmente ocurrió tras bambalinas, porque Demet experimentó esa palpable desilusión, y si Can, efectivamente, incumplió esas promesas que, según los rumores, había formulado. No quiero spoilearles demasiado, pero les aseguro que al finalizar este vídeo, contarán con una perspectiva mucho más completa y detallada de la intrincada trama. Pero antes de que nos lancemos de lleno, quiero pedirles un favor súper rápido. Si el contenido que comparto les resulta interesante, si disfrutan de estos análisis profundos y sí, de esos chismecitos jugosos que tanto nos gustan, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratuito y me proporciona un impulso gigante para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y no lo olviden, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo de mis próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Ok, tomemos una bocanada de aire profunda y preparémonos. Porque para comprender la magnitud de lo que sucedió en Milán, es imperativo que retrocedamos un poco en el tiempo. Necesitamos rememorar la relación que existió entre Demet y Can, esa química electrizante e innegable que presenciamos en la pantalla y que, al parecer, trascendió los límites del set de grabación. Recuerden esos instantes mágicos, esas miradas cargadas de significado, esas entrevistas en las que se evidenciaba que existía algo más profundo que una mera camaradería profesional. Todos, o al menos una gran mayoría de nosotros, creímos fervientemente que esa historia de amor era genuina, que estaba destinada a perdurar en el tiempo. Pero como suele ocurrir, la realidad terminó eclipsando a la ficción, y no precisamente de la manera más favorable. Y así, llegamos a Milán. Un evento de gran envergadura, una alfombra roja deslumbrante, un desfile de modas de renombre, el escenario ideal para que ambos irradiaran luz propia. Y lo hicieron, sí, pero no de la forma que habíamos anticipado. Los rumores comenzaron a propagarse casi de inmediato. Se comentaba que Demet se mostraba visiblemente decepcionada, que emanaba una tensión palpable entre ella y Can. Las fotografías, lejos de disipar las dudas, las alimentaban aún más. En muchas de ellas Demet aparecía con una expresión seria, casi melancólica, mientras que Can se mostraba distante, incluso ajeno a la situación que se desarrollaba a su alrededor. ¿Qué había sucedido en realidad? ¿Qué turbulencias habían sacudido su relación? Es aquí donde las teorías comienzan a florecer y multiplicarse como setas después de la lluvia. Algunos sostenían que Can había hecho una promesa a Demet antes del viaje, algo relacionado con el rumbo de su relación, algo que había sembrado esperanzas en su corazón y que, al llegar a Milán, simplemente no cumplió. Otros argumentaban que se trataba de un simple malentendido, una interpretación errónea de las acciones de Can. Pero la verdad ineludible es que, independientemente de lo que realmente haya ocurrido, Demet se sintió profundamente decepcionada. Y su lenguaje corporal, sus gestos, sus expresiones faciales, lo revelaban todo. Era un libro abierto que gritaba a los cuatro vientos su frustración. ¿Pero cuál fue el detonante real? Aquí es donde entramos en la parte más jugosa, la que realmente nos quita el sueño y despierta nuestra curiosidad. Se rumorea con insistencia que Can, plenamente consciente de la intensa presión mediática y de las altas expectativas de los fans, le había prometido a Demet que se mostrarían juntos, que confirmarían, de alguna manera sutil y elegante, que seguían siendo algo más que simples amigos. Que Milán se convertiría en el escenario perfecto para reavivar esa llama que aparentemente se había extinguido. Pero al parecer Can se retractó a última hora. ¿Fue por presiones de su representante? ¿Por un miedo paralizante al compromiso? ¿O quizás simplemente porque sus sentimientos habían experimentado un cambio repentino e inesperado? Sea cual sea la razón subyacente, el resultado final fue el mismo: Demet se sintió traicionada. Intentemos por un instante ponernos en su lugar. Imaginen haber depositado toda su fe y esperanza en alguien, creer que ambos están sincronizados y remando en la misma dirección,
y de repente presenciar cómo esa persona se distancia abruptamente. Los ignora por completo y los deja expuestos a un aluvión de casi especulaciones. No es ni de lejos una situación agradable. Es una experiencia devastadora que puede dejar cicatrices profundas. Además, es fundamental tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla esta historia. Demet es una mujer fuerte, independiente y rebosante de talento, pero también es un ser humano de carne y hueso. Tiene sentimientos, alberga inseguridades y, como todos nosotros, anhela encontrar el amor verdadero y alcanzar la felicidad plena. Y el hecho de que su relación con Khan haya sido tan pública, tan expuesta al escrutinio y la opinión de los demás, la convierte en una persona aún más vulnerable. Entonces, retomando la pregunta inicial que nos planteamos al comienzo de este análisis, ¿Khan incumplió sus promesas? La respuesta, lamentablemente, parece ser un rotundo sí. Tal vez no se trató de una promesa explícita, plasmada en un contrato con cláusulas y condiciones, quizás fue algo implícito, algo que se sobreentendió entre ambos. Pero la realidad innegable es que Demet se sintió engañada, y eso es lo que realmente importa al final del día. Es su percepción, su experiencia personal, la que define la validez de la promesa, independientemente de si fue verbalizada o no. Ahora bien, quiero ser justa y objetiva en mi análisis. No podemos culpar a Khan de forma exclusiva y unilateral. Las relaciones sentimentales son intrincadas y complejas, las personas experimentan cambios a lo largo del tiempo, y en ocasiones, simplemente, las cosas no fluyen como esperamos. Tal vez Khan se percató de que no estaba preparado para asumir ese nivel de compromiso, quizás sus prioridades en ese momento eran otras, o quizás, simplemente, se enamoró de otra persona. No podemos afirmarlo con certeza, ya que no tenemos acceso a sus pensamientos más íntimos. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que su comportamiento en Milán no fue el más adecuado ni el más considerado. Podría haber gestionado la situación de una manera mucho más elegante, más respetuosa con los sentimientos de Demet. Podría haber conversado con ella antes del evento, explicarle sus razones con honestidad y transparencia, y evitarle esa dolorosa decepción pública. Pero no lo hizo. Y eso, en mi humilde opinión, es lo que lo convierte en el antagonista de esta historia. Pero no todo está perdido. Creo firmemente que tanto Demet como Khan pueden extraer valiosas lecciones de esta experiencia. Demet puede aprender a ser más cautelosa con sus expectativas, a no dejarse llevar tan fácilmente por las emociones y a proteger su corazón de futuras decepciones. Y Khan puede aprender a ser más honesto, más transparente y más respetuoso con los sentimientos de los demás. La empatía y la consideración son pilares fundamentales en cualquier relación interpersonal. Además, considero que es fundamental que los fans dejemos de idealizar las relaciones de las celebridades. No tenemos conocimiento de lo que realmente acontece detrás de las cámaras, no sabemos cuáles son sus verdaderos sentimientos ni tenemos el derecho de juzgar sus decisiones personales. Podemos admirar su trabajo artístico, podemos disfrutar de su talento, pero debemos recordar constantemente que son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, al igual que nosotros. Volviendo al episodio de Milán, existe otro factor que no podemos ignorar, la implacable presión ejercida por los medios de comunicación. Los paparazzi y los reporteros ávidos de exclusivas, los blogs de chismes, todos estaban presentes, acechando el más mínimo desliz para generar una noticia sensacionalista que captara la atención del público. Y lo lograron con creces. Las fotografías de Demet con rostro de tristeza, los rumores sobre la palpable tensión entre ella y Khan, todo fue amplificado y distorsionado por los medios, creando una narrativa que no necesariamente se ajustaba a la realidad. Es crucial recordar que los medios de comunicación ostentan un poder inmenso para influir en la opinión pública. Pueden construir o demoler la reputación de una persona con asombrosa facilidad. Y en este caso particular, considero que han sido especialmente severos con Khan. Lo han retratado como un villano insensible sin brindarle la oportunidad de defenderse o de exponer su versión de los hechos. No estoy afirmando que Khan sea completamente inocente, pero creo que merece un trato justo y equitativo. Todos merecemos el beneficio de la duda y la posibilidad de defendernos de las acusaciones que se nos imputan. Y los medios, en lugar de alimentar el morbo y el sensacionalismo, deberían enfocarse en informar de manera objetiva, veraz y contrastada. Asimismo, es imprescindible tener presente que Demet y Khan son figuras públicas, pero también son seres humanos. Tienen derecho a su privacidad,
tienen derecho a cometer errores y tienen derecho a ser felices, al igual que todos nosotros. Y creo que es fundamental que respetemos esos derechos inalienables. No podemos exigirles que sean perfectos, no podemos obligarlos a vivir según nuestras expectativas y no podemos juzgarlos con dureza por sus decisiones personales. Podemos admirar su trabajo artístico, podemos disfrutar de su talento, pero debemos recordar que son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Y hablando de decisiones personales, hay algo que considero importante añadir. He observado numerosos comentarios en las redes sociales, una avalancha de mensajes cargados de odio y críticas dirigidas a Khan. Y quiero expresar mi firme rechazo ante este tipo de comportamientos. No podemos permitir que el odio y la negatividad se apoderen de nosotros. Podemos sentirnos decepcionados, podemos experimentar tristeza, pero no podemos recurrir a los insultos, no podemos proferir amenazas y no podemos desear el mal a nadie. Todos merecemos respeto, incluso aquellos que nos han lastimado. Y creo que es esencial que recordemos esta máxima fundamental. En lugar de alimentar el rencor y la sed de venganza, deberíamos enfocar nuestra energía en cultivar el amor y practicar el perdón. Deberíamos enviar a Demet y a Khan mensajes de apoyo y aliento, desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales, y confiar en que puedan superar esta difícil crisis y seguir adelante con sus proyectos. Porque al final del día, todos somos seres humanos falibles, todos cometemos errores y todos merecemos una segunda oportunidad. Y creo que Demet y Khan merecen esa segunda oportunidad. Merecen la oportunidad de aprender de sus equivocaciones, de crecer como personas y de continuar brillando con luz propia en el fascinante mundo del espectáculo. Así que dejemos a un lado el odio y la negatividad, y concentrémonos en el amor y el perdón. Enviemos a Demet y a Khan mensajes de apoyo y ánimo, deseándoles lo mejor en sus vidas y en sus carreras, y confiando en que puedan superar esta crisis y seguir adelante con determinación. Y con esto, llegamos al final de este exhaustivo análisis. Espero de corazón que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a comprender mejor la complejidad de esta situación. Para recapitular brevemente, hemos hablado sobre la relación entre Demet y Khan, sobre las altas expectativas que se generaron a su alrededor, sobre el evento en Milán y la consiguiente decepción de Demet, sobre la posible promesa incumplida de Khan, sobre el impacto de todo esto en sus respectivas carreras y sobre la importancia de respetar su privacidad y de evitar el odio y la negatividad. En resumen, una historia intrincada y multifacética, repleta de emociones intensas, de expectativas desmesuradas y de decepciones dolorosas. Una historia que nos recuerda que las relaciones sentimentales son difíciles y desafiantes, que las personas experimentan cambios constantes y que en ocasiones, simplemente, las cosas no funcionan como habíamos previsto. Pero una historia que también nos transmite valiosas enseñanzas sobre la importancia del amor, del perdón y del respeto mutuo. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos por haber visualizado este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado útil e informativo. Si les ha gustado, no olviden darle like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad. Y ahora, me encantaría conocer su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este asunto? ¿Creen que Khan incumplió sus promesas? ¿Consideran que Demet tiene motivos para sentirse decepcionada? Déjenme sus comentarios abajo. Me fascina leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero recordarles nuevamente que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas en mente, muchos temas interesantes que quiero compartir con ustedes. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, me despido por hoy. Les envío un abrazo gigante, les deseo un día maravilloso y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.